¿Qué es una escalera atrás de ti, Bud? Yeah. Buenas tardes y bienvenidos a este programa a través de Coméntame Esta. Acá vamos a hablar sobre un tema que se ha discutido últimamente en la sociedad peruana respecto a la eutanasia, que es un tema que ha dividido tanto la población tanto como los que están en favor o en contra. Hoy hemos tenido a dos grandes invitados, siendo el doctor Trejo y al teólogo Mañuri. Y doctor Trejo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, teólogo Mañuri. Buenas tardes. Doctor Trejo, ¿usted cuál es su propia opinión sobre respecto al tema de la eutanasia? Bueno, buenas tardes. Para empezar, la eutanasia es una práctica estigmatizada y está perseguida por la sociedad, lo cual en sí es erróneo porque consiste en aliviar el dolor de los pacientes que se encuentran en estado terminal o incluso estado vegetativo, que ya no cuentan con las capacidades para vivir, ¿no?, plenamente, por el mismo hecho de estar en estado vegetativo. Bueno, en sí su punto de vista es aceptable. Hay personas que sufren demasiado y quieren que todo esto pare, y inclusive esto liga a los familiares. Familiares sufren, no saben qué hacer. Inclusive la persona que está en estado vegetativo, la jurisdicción de la decisión de desconectarlo es básicamente la familia. Es una decisión difícil, pero saben que si no toma la decisión de forma rápida y concisa, el paciente, siendo su familiar, puede sufrir. En ese punto sí le doy un apoyo a favor. Teólogo Mañuri, usted respecto al tema que estamos ejerciendo ahorita, la eutanasia, ¿cuál es su punto de vista? Diría que la eutanasia no es la solución a los problemas que, por ejemplo, de una persona que está en estado vegetativo, ya que Dios es aquel que tiene el poder de sanar a las personas. Él permite que las personas sucedan y pasen esas cosas porque Él lo ha planeado así, y nosotros solamente seguimos aquellos caminos. Muchas veces nosotros somos aquellos que queremos hacer nuestras propias decisiones, pero al final todo aquello es en vano porque nuestras decisiones al final no son para nada provechosas, solamente causan más dolor, más sufrimiento, y la eutanasia no es una opción para solucionar estos problemas. Bueno, claro, con el punto que tiene el doctor Trejo, las personas siempre quieren dar aquella esperanza de que su familiar siga vivo y dar esa decisión tan fulminante que puede acabar con la vida de sus familiares. Tienen una decisión tan difícil que no saben qué hacer y buscan una forma espiritual de dar un enfoque que él se mantenga vivo con ellos. Ese punto también es un punto que se puede acotar a lo que últimamente se está discutiendo en la sociedad. Bueno, como se sabe, como se ha dicho anteriormente, que en el caso de los pacientes terminales, ¿usted cree que se tiene que usar esta práctica? Bueno, sí, en pacientes terminales pues se puede aplicar, pero en mi caso especial yo optaría más por los pacientes en estado vegetativo, porque no es un estado, pero es peor que estar en coma, porque tu cerebro no funciona, no haces neurosis, solo estás muerto en vida prácticamente. Eso es muy cierto. Las personas en estado vegetativo, a comparación de los que están en coma, necesitan implementos para que se mantengan conscientes, en forma de decirlo, conscientes, porque en sí esto también involucra a los familiares, verlo así, no poder inclusive comunicarte, o sientes la necesidad de tomar la decisión que él había tomado en su momento. Y ese es valor de redundancia, es un punto que se tiene que acotar a la sociedad, porque ese es un tema de demasiada discusión y que muchas familias quieren dar a conocer su punto de vista sobre esto. Y usted, doctor Mañuri, en el caso que hay los pacientes en casos terminales, ¿qué es el punto que tiene respecto a ello? Bueno, para aquellos pacientes que están en estado vegetativo, como dice el doctor Trejo, en ese caso sería encomendar la vida de aquel paciente en el Señor, para que Él lo pueda recibir en sus brazos en aquel momento, en su hora de que llegue, porque muchas veces nosotros no somos aquellos que podemos tomar decisión sobre nuestras vidas, ya que Él es aquel que nos ha dado
la vida a cada uno de nosotros. Nada nos pertenece. Desnudo venimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos a la tumba, porque al final nada llevas, solamente tu alma es aquella que va a rendir cuentas al Señor. Y entonces aquellos pacientes terminales deberían de recibir al Señor en sus corazones, aunque muchas veces la gente se niega, se aleja del Señor porque no quieren aceptarlo, no quieren recibirlo, porque creen más en ellos, en su razón, pero aquello no es correcto delante del Señor. Él es aquel que nos puede iluminar, aquella luz que nos puede guiar por el camino oscuro donde andamos y donde estamos actualmente. Bueno, en sí muchas personas están a su favor, siendo las personas que creen que en un enfoque religioso podría dar una solución a ello, pero no cree que eso solo mitigaría la realidad que está pasando a los pacientes. Bueno, muchas cosas nosotros queremos que sucedan, es verdad. Muchas veces queremos que nuestros familiares sigan con vida, o hasta muchas veces que nosotros mismos queremos seguir viviendo muchos años de vida. ¿Cierto? Pero eso no depende de nosotros, sino de Dios, aquel que va a decidir sobre nosotros. Él es aquel que nos va a bendecir si es que hacemos bien o hacemos mal. Aquellas personas que están en estado vegetativo, ellos no tienen la culpa de estar en ese estado. Ustedes también lo sabrán. El Señor es aquel que lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque Él conoce, tal vez si estaba bien iba a cometer aún más pecados que una persona que no está en ese estado. Él solo sabe el porqué de las cosas que suceden y han de suceder en este mundo. Es como se ha discutido últimamente, es un tema de interés que se ha puesto en tela de juicio cada uno. Y llegando casi al final del programa, podemos decir que según todo lo que experiencia vivido, ya que tengo entendido que usted es oncólogo, ¿usted cree que se tendría que legalizar esta práctica en el ámbito de la medicina? Sí, debería legalizarse. No solo liberaría el dolor de las personas, también no solo existen personas en estado vegetativo, también hay personas que se encuentran en parálisis total, que solo con la justa pueden hablar y tienen que ser alimentadas por suero, cada 2 horas tienen que cambiarla de posición porque si no les sale heridas en el cuerpo, lo cual si se llega a infectar sería catastrófico para su vida. Entonces, y muchos el sufrimiento que causa para su persona, para sí mismos, como personas, a su dignidad, para las familias, es simplemente enorme como para que condenarlo a una vida así, porque muchos no mueren en 1 año, 6 meses. Hay quienes pueden llegar a 20 años en parálisis, Claro. y nadie sabe cuándo se van a morir. En cambio, si la eutanasia se aprueba, podrían mitigar ese dolor. Ese punto hay un punto de razón. Si hablas de su carrera, obviamente, los pacientes que sufren de cáncer, cuando hacen la quimioterapia y la radiación, en el momento sufren dolor. Muchas personas llegan a un punto que deciden básicamente, tienen la decisión de acabar con su vida, porque sienten que es su derecho de si quiere vivir o no, y quieren simplemente acabar con el dolor. Es un punto que le podría dar a favor. Usted, teólogo Mayuri, ¿cree que esta práctica se tiene que legalizar? Bueno, yo me negaría a legalizar esto, ya que como había dicho y lo seguiré diciendo, ¿no? La vida no nos pertenece a nosotros. No podemos tomar decisiones sobre ella. Tal vez lo podemos hacer, de poder lo podemos, pero no es debido, no es correcto, porque nuestras decisiones nunca tienen un final feliz, por así decirlo. No existe aquella paz que nosotros creemos, sino solamente Dios es aquel que nos puede dar aquella paz. Entonces, en el caso de legalizarse o no, me negaría, ya que nosotros no podemos aceptar podemos tomar decisión sobre nuestra vida, sino encomendarla en Dios y que Él sea aquel que nos decida por cada uno de nosotros y llegue en el momento que deba llegar, ya que nosotros, como dice el doctor Trejo, algunas personas llegan a tener 20 años ahí en estado de parálisis, pero pueden llegar a ser sanados aún en aquella edad, o pueden sanarse aún antes y pueden entregar su vida al Señor y pueden seguir su vida. No es necesario cortar su vida, su ciclo de vida anteriormente,
y dejarlos sin ser salvos por el Señor. Bueno, es un punto crítico lo que dice, pero realmente cree que las personas, como usted acaba de declarar respecto a ello, cree que a pesar de los 20 años que sufran, como el caso que plantó el doctor Trejo, creen que a los 20 años que tiene que esperar el Señor para que busque su salvación, cree que tiene que sufrirlo con dolor? No puedo decir que no sea con dolor. Debe serlo así, yo nunca lo he experimentado, no entendería cuál es aquel dolor, pero para aquellas personas que están en aquel estado, no deberían no pasar aquel dolor, pero el Señor él conoce las cosas, Él sabe el tiempo que estuvo en ese estado, pero en el momento de que ha de morir y ha de irse con el Señor, ya no estará en ese estado de sufrimiento, de no sé, incapacidad de poder alcanzar sus cosas, las cosas que Él quiere. No va a estar en ese sentir, porque el Señor lo va a hacer libre, lo va a librar, lo va a ayudar, lo va a recoger en sus brazos y lo va a permitir hacer lo que está bien en el reino celestial. Pero en cambio, si nosotros tomamos la decisión de que Él muera y de que Él literalmente lo cortamos su tiempo de vida, eso no trae nada beneficioso, ya que al final se ha de ir a un lugar de tormento donde nadie puede literal salir de ahí. No podemos, ya ese es el final, y nosotros no queremos que aquellas personas sufran aún más de lo que han sufrido. O sea, 20 años sufrirlos y vivir por la eternidad en paz, a que sufrir por toda la eternidad no tiene un sentido de compasión en mi caso. O sea, querer un peor dolor para aquella persona no creo que sea lo correcto. Muchísimas gracias por haber venido. Sus comentarios han aclarado algunos temas de nuestro público presente. Y bueno, eso es todo. Y nos vemos a la próxima con nuestro programa Coméntame esta.